Entonces vamos a continuar, avanzar rápido porque hoy día de lo que nos ha mencionado Marco, van a tener su evaluación final del curso, ¿ya? Entonces vamos a hablar de gestión del turismo en áreas protegidas. Sí. Es la evaluación final del curso. Entonces vamos a avanzar para que tengan bastante tiempo para... Ya, entonces vamos a hablar de la gestión del turismo. Entonces, habíamos visto las diferentes tipologías de servicios ecosistémicos y justamente una de las tipologías son los servicios culturales que están asociados al aprovechamiento del recurso paisaje, y eso es lo que el CERNAN tiene, una unidad de gestión del turismo, y se promueve bastante el turismo como una herramienta que nos ayude a conservar. ¿Cuál es la visión del turismo y en qué tipo de documento está establecido? Nuevamente, ¿no? Al igual que en manejo de recursos, más allá de que el reglamento de la ley de áreas protegidas también establezca de que las áreas protegidas, en el caso de las áreas de uso indirecto, se promueve un aprovechamiento no consultivo a través de prácticas de turismo, tenemos también el plan director de las áreas protegidas, que es el documento rector de gestión del sistema de áreas, donde establece que el turismo en las áreas protegidas, ya siempre lo decimos, no constituye un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar los objetivos primarios de conservación. Hemos visto de que para lograr conservar diversidad biológica yo necesito tener aliados, ¿no? Los aliados son la población local, los diferentes sectores, ¿no? Entonces yo necesito que ellos perciban que la conservación les trae beneficios. Y una de las formas de percibir que les trae beneficios es justamente el turismo, porque genera una corriente económica que beneficia a la población que está asentada al interior o en zonas de amortiguamiento, ¿no? Entonces, es una herramienta que tenemos los gestores de las áreas protegidas para involucrar a la población local en la gestión del área. Después del plan director, aterrizamos en nuestro plan estratégico institucional, el PEI, ¿no? Que establece también un objetivo estratégico relacionado a promover y difundir en las áreas protegidas oportunidades para el aprovechamiento sostenible de servicios ecosistémicos. Y tenemos un resultado estratégico ligado a que tenemos el mandato de promover, consolidar un crecimiento sostenible del turismo en las áreas protegidas. El punto final de este módulo vamos a hablar de sostenibilidad financiera en las áreas protegidas, y vamos a ver de que uno de los puntos fuertes que tenemos para recaudar recursos económicos para la gestión de las áreas es el turismo, ¿no? Entonces, un turismo bien manejado, un turismo con responsabilidad social, un turismo sostenible nos permite, más allá de beneficios a la población local, nos permite también recaudar recursos para la gestión de las áreas protegidas. Al igual que, recuerden de que en manejo de recursos les hablaba de un macroproceso, igual en turismo tenemos también un macroproceso ligado a, en principio, planificar la gestión de los visitantes. Normalmente, en todo recurso turístico que se identifica, uno de los principales puntos de gestión del turismo es que desarrolles una adecuada planificación del recurso. Una vez que tienes identificado el recurso, desarrollas la planificación. Un aspecto importante de mejora continua en la actividad de gestión del turismo es que tienes que diversificar la actividad, ¿no? Diversificar la actividad turística y fortalecer la oferta turística. Luego que tienes eso, viene el paso de comenzar a aprovechar el recurso, ¿no? Un aprovechamiento, y ahí vamos a ver las diferentes modalidades que se tienen de otorgamiento de derechos. Así como en manejo teníamos dos modalidades, acuerdos de actividad menor y contratos de aprovechamiento, aquí vamos a ver que existen más de dos modalidades.
Y una herramienta importante en gestión del turismo es la difusión, ¿no? Vamos a ver cómo venimos trabajando un plan de marketing para que el incremento de visitas a los sectores de turismo dentro de las áreas protegidas. Y siempre ligando, recuerden que el turismo no es un fin, sino es un medio con gestión efectiva, ¿no? Entonces yo tengo la biodiversidad de las áreas, que haciendo un manejo efectivo de las áreas aseguro la conservación de las áreas y esto me logra contribuir o mantener el disfrute del paisaje y la biodiversidad, el servicio ecosistémico. Nuevamente, conservo biodiversidad, aseguro provisión de servicios ecosistémicos que beneficia a una población y esta población desarrollando un turismo sostenible me ayuda a conservar, ¿no? Y finalmente se cierra el macro proceso de la gestión del turismo con el monitoreo de la gestión turística. Hay indicadores que me permiten dar cuenta de si estoy haciendo un turismo sostenible o no lo estoy haciendo. Entonces, yo necesito monitorear también cómo está desarrollándose las prácticas de turismo en el área protegida. Entonces, dentro de la planificación y gestión de visitantes, tenemos diversos documentos de gestión y planificación del turismo, ¿no? Dependiendo del qué tanto el área tiene recursos turísticos, de qué tanto ha avanzado en lo que es la gestión de sus visitantes. El primer documento de planificación donde se establece cómo va a ser manejado el turismo en un área protegida es el Plan Maestro, ¿no? Donde establece básicamente una línea de acción relacionada al turismo. Normalmente en áreas que recién empiezan el turismo en sus áreas o recién lo comienzan a promover o es algo muy incipiente, basta que regulen la actividad o den los principales lineamientos para regular la actividad a través de su plan maestro. Hay áreas protegidas donde ya el turismo está más despegado, ya tiene un fuerte crecimiento, ¿no? Y estas áreas elaboran lo que le denominan los planes de uso público. El plan de uso público integra la planificación que se hace de turismo, educación y investigación, que es lo que denominamos en la gestión de las áreas el uso público. Entonces, si tienes un turismo que aún no es a gran escala, pero ya tiene un flujo regular de visitantes, no se recomienda hacer un plan de uso turístico propiamente dicho, que es el otro nivel que vamos a ver ahí, sino que integres los diferentes usos que se dan, el uso público que se da en un documento denominado plan de uso público. Por otro lado, si tienes ya un área natural protegida consolidada en turismo, que tiene un flujo regular de turismo, donde ya necesitas planificar la gestión del turismo a mayor detalle y con una especificidad mayor, por ejemplo, casos como el Santuario Histórico de Machu Picchu, ¿no? El Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Son áreas que ya tienen un flujo turístico consolidado, ahí necesitan desarrollar lo que se le denominamos un plan de uso turístico y recreativo. Y asimismo, esas mismas áreas tienen otros documentos de gestión conexos como el reglamento de uso turístico y recreativo. También, o sea, un plan de uso turístico, pero también tienen que tener un reglamento de uso turístico y recreativo, que son las normas de uso que deben de tener los visitantes cuando visitan en el área natural protegida. Otro documento de gestión importante para estas áreas que tienen un turismo consolidado son los famosos planes de sitio, que son los documentos de gestión donde tú planificas y organizas cómo vas a crecer y en dónde y con qué tipo de infraestructura dentro del área natural protegida. Entonces, esos son los documentos de planificación que se tiene a nivel de cada área natural protegida para poder hacer gestión de turismo. Como ven, depende de qué tan está posicionado y qué tanto flujo tenga el área protegida en el tema de turismo. Adicionalmente a ello, tenemos algunas herramientas, algunas publicaciones que te sirven para gestionar también el tema turístico. Por ejemplo,
se ha desarrollado una guía para elaborar planes de sitio y se cuenta con el reglamento de uso turístico en áreas protegidas que ha sido aprobado por decreto supremo por el ente rector que es el MINCETUR en temas de turismo, ¿no? Igual que, por ejemplo, el recurso hidrobiológico, ¿no? A nivel de turismo, el ente rector en temas turísticos igual es el MINCETUR. El CERNAN al interior de áreas protegidas, pero tienen que seguir los lineamientos del ente rector, que es el MINCETUR, ¿no? Y el MINCETUR justamente es el que sacó este reglamento de uso turístico en áreas naturales protegidas que norma todo lo relacionado al turismo en áreas naturales protegidas. Bien. Siguiente. Siguiente. Recuerdan que en el macroproceso, después de lo que es la planificación, seguía la diversificación y el fortalecimiento de la oferta turística, ¿no? Entonces aquí tenemos un ciclo de gestión relacionado a cómo tú identificas dentro de tu área protegida nuevos sectores turísticos, ¿no? Cómo elaboras un informe que sustente condiciones y servicios para el visitante y a partir de eso gestiones la calidad del destino, ¿no? Veas la necesidad de infraestructura que requieres, los aliados, el fortalecimiento de capacidades, cómo a partir de ello, ¿no? Tenemos un procedimiento para poder establecer un análisis econométrico que te permita sustentar una tarifa de ingreso hacia ese sector y finalmente un estudio que te sustente realmente si los sectores que has identificado cumplen con los criterios técnicos como para diversificar la actividad turística dentro de ella, ¿no? Siguiente. Dos aspectos importantes en el entendido de que para que puedas tener un flujo regular de visitantes es de que cuentes con una infraestructura turística acorde, ¿no? Y sobre todo, viendo el turismo también como una estrategia de sostenibilidad financiera, dos aspectos muy importantes son que tanto mejoro la infraestructura turística y cómo establezco mis tarifas de ingreso con un análisis econométrico que me permita determinar costos incrementales y que puedas darme finalmente un flujo positivo en torno a ingresos en el área protegida. Siguiente. Entonces yo planifiqué, diversifiqué, vi las necesidades que tenía tanto en temas de infraestructura de servicios al visitante como poder también justificar mis tarifas de ingreso y viene la etapa ya del otorgamiento de derechos, ¿no? Y en turismo, a diferencia de manejo de recursos, en donde solamente tenías 2 modalidades para otorgar derechos, en turismo tenemos 5 modalidades para otorgar derechos. Tenemos, al igual que en manejo, que había un contrato de aprovechamiento de recursos, aquí también hay un contrato para aprovechamiento de servicios turísticos. Aquí, a diferencia de manejo, ya hay una concesión turística, es otra modalidad, ¿no? Hay una autorización en predio privado, hay un permiso de actividad menor eventual y hay los acuerdos también de actividad, de la actividad turística, ¿no? Entonces son 5 modalidades de otorgamiento de derechos en turismo en áreas protegidas. Siguiente. Vamos a hablar de la primera modalidad, que es la concesión. ¿Cuándo otorgamos una concesión para uso turístico al interior de un área natural protegida? En principio, una concesión, ¿qué es lo que permite? Permite el desarrollo de infraestructura con fines turísticos. A diferencia de las otras modalidades, la única modalidad que permite a quien se le otorga el derecho por esta modalidad construir infraestructuras es aquí. Si yo, por ejemplo, me interesa invertir en un área protegida para poder desarrollar bungalows, ¿no? Para visitantes, yo tendría que solicitar una concesión,
porque es la única modalidad que me permite construir infraestructura. Esta modalidad, el plazo es de hasta 40 años renovables, justamente teniendo en cuenta que si yo voy a invertir en infraestructura, para recuperar mi infraestructura por lo menos necesito un periodo de tiempo largo, ¿no? Entonces vamos a ver que esta es la modalidad que tiene el mayor periodo de alcance en términos de plazo, ¿no? En términos de pago, tengo que hacer un pago por derecho de vigencia y un pago por derecho de aprovechamiento. Entonces, igual, la concesión es la modalidad que tiene el mayor pago, ¿sí? Como me dice que se puede hacer con esa modalidad, la concesión dentro del área protegida, ¿me consulta dependiendo de la categoría o en toda la categoría de uso directo e indirecto? En el caso de Santuario Nacional, por ejemplo, ¿ya? Si se procede esto... Claro. Recuerda de que toda área natural protegida puede tener una zona de uso turístico. Entonces, claro, se va a poder otorgar una concesión siempre y cuando el área protegida tenga una zona de uso turístico. Porque en la zona de uso turístico es la única el tipo de zonificación en un área protegida donde se puede construir infraestructura turística. Entonces, al momento de que se hace la planificación del área y cuando se hace el plan maestro, tú identificas si tienes un sector importante para el turismo, tú lo puedes zonificar como zona de uso turístico y ahí puedes establecer una concesión. Recuerda que en el caso del turismo, independientemente ahí no entra el tema de tú puedes desarrollar actividad turística tanto en áreas de uso indirecto como en áreas de uso directo, porque el aprovechamiento turístico es un aprovechamiento no consultivo, no es un aprovechamiento indirecto. Entonces lo puedes hacer, pero siempre y cuando tengas la zonificación para ello, ¿no? Porque puede ser de que hay áreas protegidas que no cumplen con las condiciones también para desarrollar turismo. En una zonificación, en un área de recuperación, ¿qué tipo de actividades referente al turismo se puede hacer? Mira, justo ahí vamos a ver, mira. Después del pago venían las zonas permitidas. ¿Dónde se puede desarrollar una concesión? Se puede desarrollar en zona de uso turístico y tiene que ser zona de dominio público, ¿no? Porque, por ejemplo, aún dentro de las áreas naturales protegidas hay propiedades, ¿no? Y normalmente en esas propiedades tú pones zona de uso especial. Entonces, si es una propiedad y no es zona de dominio público, no podrías dar una concesión, ¿no? Si es una zona de recuperación, lo podrías hacer siempre y cuando sea zona de dominio público. ¿A qué se refiere zona de dominio público? Quiere decir de que sea de propiedad del Estado, de que no haya un tercero propietario. Entonces, si cumple con ser una zona de dominio público que es del Estado y es una zona turística, pues una concesión para la conservación, para concesión turística. ¿Cuáles ejemplos para concesión? Puedes poner un restaurante, una cafetería, servicios al visitante, hospedaje, un centro de interpretación, un sistema de senderos. Creo que se trataría dentro del área natural, ¿no? Sí, claro. Sí. Dentro del área natural. Claro, es que estos son modalidades de otorgamiento de derechos al interior de áreas protegidas. Sí, también puede ser en zona de amortiguamiento. ¿Ya no sería? No, pues, porque estos son otorgamiento de derechos dentro de nuestros, ¿no? Yo no puedo otorgar un derecho en zona de amortiguamiento. Pero si hubiera un tercero, ¿cómo harían? ¿Nos pedirían opinión previa? En zona de amortiguamiento, sí. O sea, sí. Quien otorga derechos en zona de amortiguamiento, hemos dicho que en este caso ya es el gobierno regional, el MINCETUR, ¿ya? O la DIRCETUR. Pero lógicamente, al estar en zona de amortiguamiento nos piden una opinión, ¿no? Previa vinculante. ¿Alguna duda respecto a eso? Ya, entonces, esa es la concesión. Pasamos a un contrato de servicios turísticos, ¿no? Que permite el desarrollo y operación de actividades turísticas. Eso nada más, ¿no?
desarrollo y operación de actividades turísticas. No permite infraestructura. No permite infraestructura, ¿no? ¿Cuál es el plazo? Hasta 10 años renovables. Recuerden, el otro era 40 años. Hay que hacer un pago por aprovechamiento, pero a diferencia del otro que tenías que hacer un pago por el tema de, aparte de aprovechamiento, tenías que pagar una tarifa fija que le denominas básicamente por la infraestructura que tienes ahí. Y mira la diferencia aquí, ¿ven? ¿Qué zonas puedes hacer un contrato de servicios turísticos? Puedes hacerlo, bueno, tiene que ser de dominio público, pero lo puedes hacer en una zona de uso turístico, en zona silvestre, en zona histórico-cultural, en zona de aprovechamiento directo y en zona de uso especial. Algo que no les comenté en una concesión es que una concesión la puedes solicitar, pero si deseas hacer infraestructura turística, no puedes hacer infraestructura turística de forma temporal, en silvestre y protección estricta. ¿El anterior? La norma te dice de que en zona silvestre y de protección estricta puedes construir infraestructura turística, pero tiene que ser infraestructura turística que le denominan de forma no temporal, no permanente. Tiene que ser infraestructura temporal. Y la puedes retirar. Sí. Normalmente no se da esos casos porque a un inversionista no le conviene intervenir. Entonces normalmente lo hace en zonas de uso turístico. Pero no quiere decir que no se pueda hacer en zona silvestre y zona de protección estricta, pero ahí hay criterios un poco más fuertes y tienes que ser infraestructura no permanente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en un contrato de servicios turísticos? Pues para actividades deportivas, para transporte turístico, observación de flora y fauna, caminatas, actividades náuticas, pesca deportiva, ¿no? Esto lo puedes hacer con un contrato de servicios turísticos. Siguiente. Autorización en predio privado que permite desarrollo de operaciones de actividades turísticas, pero ¿cuál es la característica aquí? Que es predio privado, ¿no? Inscrito al interior dentro de un área protegida. El plazo, no hay un plazo establecido, es a solicitud del propietario, no, la norma no te dice si hay un más o un menos. El pago no aplica, derecho de aprovechamiento, justamente porque es propiedad del propietario, no tendría sentido. ¿Y en qué zonas solamente está permitido? En predios privados inscritos al interior de un área natural protegida, ¿no? Y si hablamos de zonificación, ¿en qué tipo de zona sería? O sea, si tengo una zona que es de un propietario, sería una zona de uso especial, ¿no? Ejemplos de autorizaciones: red de senderos, igual hospedaje, restaurante, campamento, observación de flora y fauna silvestre. Si se fijan, aquí es un predio privado, ¿no? A diferencia de los otros que era de dominio público, ¿no? Aquí en un predio privado, lógicamente el propietario puede en su predio, ¿no?, construir hospedaje, tener restaurantes, campamentos, ¿no? Pero yo no te autorizo porque no, en dominio público yo te puedo autorizar la construcción, pero en este caso es tu propiedad, lo que yo te autorizo es el desarrollo de la actividad. Siguiente. Están los permisos, que es el símil del permiso de actividad, del acuerdo de actividad menor en el caso de aprovechamiento de recursos. Es para actividades de menor escala, ¿no?, o eventuales. El plazo es hasta por 2 años para actividades de menor escala y hasta 15 días para actividades eventuales. Hay actividades eventuales que normalmente lo hacen en algunas áreas protegidas por el tema de alguna fiesta en alrededor del área protegida y a veces entran. Puede haber permisos por un determinado número de días, ¿no?, para desarrollar una actividad turística. Y hasta por 2 años cuando es un tema de menor escala. Hay una retribución económica. ¿Y en qué zonas está permitido? Nuevamente, zonas de dominio público, uso turístico, silvestre, histórico-cultural, de aprovechamiento directo y zona de uso especial. Pero esto nuevamente va a depender de tu proceso de planificación, ¿no? En tu proceso de planificación tú vas a determinar
Recuerden de que cuando han visto zonificación, seguramente han visto de que dependiendo del tipo de zona, tú pones normas de uso, ¿no? Y puede ser que tú tengas en tu área protegida todas esas zonas, turístico, silvestre, histórico, y tú digas, en normas de uso se permitirá la actividad turística, ¿no? Al poner eso se permitirá la actividad, ya das pie a que puedas desarrollar actividad turística y puedas firmar, en este caso, permisos turísticos. Siguiente. ¿Qué tipo de permisos se dan en el sistema actualmente, no? Ese tipo, ¿no? Rally de observación de aves, festivales, campeonatos, venta de souvenirs, venta de snack, alquiler de equipos. Siguiente. Y están los acuerdos turísticos, ¿no? Que permite desarrollo también de actividades turísticas con fines de subsistencia, realizadas por poblaciones locales, que generan compromiso de apoyo a la gestión, que son los famosos acuerdos para la conservación, ¿no? Que están ligados a una actividad turística, ¿no? Pero lo que buscamos es compromiso de apoyo a la gestión de las áreas. El plazo es previa evaluación, el pago a solicitud, previa evaluación también, y estas son las zonas permitidas en donde se puede otorgar estos acuerdos turísticos, ¿no? Siguiente. ¿Qué actividades se puede permitir en un acuerdo turístico? Actividades demostrativas, paseos en bote, paseos a caballo, venta de artesanías, venta de snacks y alquiler de equipos. Siguiente. Ya, entonces, esas son las 5 modalidades. Las diferencias son bastante claras, ¿no? En 4 de ellas, a diferencia de la modalidad de permiso en predio privado, 4 de ellas tienen que darse en dominio público, y dentro del dominio público, solo en la concesión se permite construcción de infraestructura, en el resto no. 2 son ligadas al tema de población local, que son los acuerdos turísticos y los permisos turísticos. Y la diferencia entre acuerdo y permiso es de que el acuerdo tiene que darse con población que tiene derechos adquiridos en torno al uso de un recurso natural. En el caso del otro, no necesariamente, es una población local que requiera desarrollar una actividad como una actividad alternativa para mejorar su calidad de vida. Estos son los próximos pasos que se quiere desarrollar desde la unidad de gestión de turismo del CERNAN para avanzar en el caso del fortalecimiento de mecanismos y procesos de otorgamiento de derechos. La idea es poder, como esto es un procedimiento, poder establecer un módulo informático que automatice el proceso de atención y seguimiento del otorgamiento de derechos. Recuerden de que en el caso de investigación, las jefaturas tienen un módulo que les permite hacer un seguimiento del proceso del otorgamiento de las autorizaciones de investigación, y les permite saber qué tanto están cumpliendo los compromisos las personas que les otorgaron una autorización de investigación. Lo que se espera también en los procesos de otorgamiento de derechos en el caso de turismo también es tener un módulo informático que te permita agilizar el proceso de atención y seguimiento al otorgamiento de derechos. Algo que se necesita trabajar también es el desarrollo de criterios mínimos ambientales y condiciones para el otorgamiento. A diferencia del tema de manejo, en donde tú tenías primero un diagnóstico, en donde investigabas el recurso, ¿no? Para saber básicamente el estado de su población. En el caso del recurso paisaje es mucho más complejo, porque normalmente el impacto hacia el recurso, hacer un uso no consultivo, normalmente en las especies está ligado al tema de su comportamiento, ¿no? A la etología de la especie. Entonces, el desarrollo de criterios mínimos ambientales ahí es un poco más complicado. En turismo se habla de los famosos límites aceptables de cambio, los LAC, en donde tú necesitas determinar en alguna especie o determinado ecosistema cuáles son los cambios mínimos que tú esperas que no varíen
y decir realmente el turismo no está impactando en las poblaciones de esa especie, ¿no? En el comportamiento, perdón. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, no sé si ustedes han ido al lago Sandoval en Tambopata. Es un lago donde hay una población de lobo de río. O sea, los turistas van a observar el lobo de río, ¿no? Entonces, al ser un uso no consultivo, tú no usas el lobo, ¿no? No lo matas, ¿no? Entonces, el único impacto que tú tienes del turismo es que entras y al observar a los lobos, digamos, estos asumen un cambio en su comportamiento. Y esos criterios mínimos para decir, a ver, si están entrando 50 turistas a la semana y el comportamiento del lobo está variando, yo necesitaría bajar la capacidad de la carga turística, ¿no? Y por ejemplo, en Tambopata lo que están utilizando es el lobo de río. Es una especie que tiene por comportamiento, cuando ve a algo extraño, aumentar su tasa de movimiento visual. Ellos le llaman periscopean, ¿no? Entonces están así. Entonces hay un indicador que te da cuenta de que a mayor número de turistas ellos aumentan su periscopeo, ¿no? Están así, ¿no? Su actividad. Ya no están comiendo, ya no están haciendo sus actividades habituales, sino que están así. Entonces ese es un impacto de la actividad turística, ¿no? Entonces necesitamos a nivel de sistema tener criterios mínimos ambientales para decir, oye, está impactando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los lobos. La gente que se acerca demasiado a los lobos, ¿no? Hasta quieren nadar con los lobos, ¿no? Entonces nos falta desarrollar criterios para decir, oye, ¿hasta cuánto se puede ver para que no impacte a la propio comportamiento del animal, ¿no? ¿Qué cambios se dice? Se está tratando de manejar ese tema. Por ejemplo, en Chile ya está avanzado el tema de acercamiento con las ballenas, por ejemplo, es una distancia de 200 metros. Con los lobos en Chile ya tienen un criterio de 100 a 80 metros. Acá en Perú estamos viendo, bueno, justamente el límite hospital. En cambio, la unidad de gestión del turismo está trabajando con el tema de ballestas, que ha tenido una disminución significativa de lobos, y eso no queremos que pase en Guayapo, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra población que fluctúa entre 2.500 a 4.000 lobos en épocas altas. Entonces, si eso cambia, turismo cuácate, tenemos que acercarnos. Eso tenemos que hacer. Sí, es justamente el desarrollo de criterios mínimos ambientales. Eso es lo que está faltando, ¿no? Estamos avanzando mucho en mejorar la infraestructura turística, en estrategia de marketing para que venga el turista, ¿no? Pero nos está faltando eso, ¿no? Otro es identificación de oportunidades de inversión, georreferenciación y compatibilidad de ámbitos, articular los instrumentos de planificación en turismo, ¿no? Los documentos de gestión del turismo a nivel nacional son los famosos PENTUR, ¿no? Los planes estratégicos nacionales de turismo, y después vienen los PERTUR, los estrategias regionales de turismo, ¿no? Lo que estamos viendo es que nosotros hacemos nuestros planes de uso turístico y también lo hacemos pensando como islita, ¿no? Exacto, aislado. Entonces necesitamos articularnos esos documentos de gestión de turismo nacional y regionales, ¿no? Promoción de la inversión privada. Necesitamos tener una fuerte incidencia a cómo incentivamos la inversión privada en temas turísticos, ¿no? Siguiente. Nuevamente, en el macroproceso teníamos planificación, diversificación, otorgamiento de derechos, y después venía la estrategia de difusión del turismo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos un histórico sostenible de crecimiento del turismo, al ser una fuerte estrategia de marketing que el CERDAM viene implementando en diversos espacios y workshops relacionados al turismo, ¿no? Entonces es un fuerte componente que se está teniendo ahí. Siguiente. Y finalmente recuerdan de que el proceso terminaba con el monitoreo, ¿no? Necesitamos monitorear qué tanto estamos impactando, si realmente estamos teniendo un turismo sostenible, ¿no? Y para eso utilizamos la herramienta de los modelos conceptuales, ¿no? En donde establecemos indicador a nivel de impacto, resultados, procesos, resultados intermedios y líneas de acción. Y eso nos permite monitorear de forma integral la actividad turística.
Nuevamente, estamos bastante avanzados a nivel de procesos, procedimientos, resultados intermedios, pero el impacto nos está faltando, ¿no? Eso es lo que necesitamos fortalecer. Pero a nivel de cadena de resultados estamos avanzando. Siguiente. Y esto para terminar, básicamente algunas estadísticas que hemos levantado a nivel de áreas protegidas respecto al impacto económico de la actividad turística. Nuevamente, ese tipo de láminas nos permiten sustentar ante el MEF presupuestos para la institución, ¿no? Porque mostramos tanto los beneficios a nivel de manejo de recursos naturales como a nivel de actividad turística, ¿no? Entonces, siempre estos datos son interesantes. Siguiente, terminamos ahí en turismo y pasamos a educación ambiental.